Gracia y paz tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Hoy 10 de junio del año 2025. Es un privilegio, una vez más, mis hermanos, el compartir con ustedes el tema de este día, ya que, mis hermanos, damos con el inicio de este nuevo libro, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, siendo esta la primera semana con un subtema: el anuncio de la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, y con un tema: el Evangelio de Lucas, la verdad de la palabra. Mis amados hermanos, a través de este tema tenemos como lectura base en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. No, mis amados hermanos, antes de dar inicio a la lectura bíblica y al desarrollo de este tema, invitarlo a que juntos podamos elevar una oración a nuestro Dios y nos pongamos en sus benditas manos, que sea Él transformando nuestras vidas y abriendo nuestros corazones, nuestro pensamiento al entendimiento de su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo con reverencia al Señor, yo le invito a que lo haga. Y si no fuese así, mi amado hermano, nos tomemos el tiempo para meditar en esta oración y sobre todo en la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de nuevo en compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este tiempo, Señor, tú has estado con nosotros. Señor, te pedimos de tu sabiduría y de tu entendimiento para que esta palabra, Señor, se quede en nuestros corazones, para que pueda fluir, Señor, en obras, para que pueda, Señor, ser ese aliento para nuestro vivir, pero sobre todo, Padre, para que a través de ella, Señor, podamos dar frutos. Señor, sabemos que todo viene de ti y todo es por ti, Señor. Que ni una hoja de ningún árbol se mueve si no es por tu poder. Y es en esta mañana, Señor, que yo quiero agradecerte por la vida de nuestros hermanos, administradores de este grupo. Que tú sigas, Señor, dirigiendo sus vidas, poniendo en sus corazones este hermoso ministerio que es de compartir tu palabra. Que todos los expositores, todos aquellos que participan, todos aquellos que se toman el tiempo en escuchar tus mensajes día con día, tú, Señor, estés con ellos, cuidándolos, guiándolos, Señor, y que sigamos juntos perseverando en tu palabra. Gracias te doy, no porque sea merecedora de ello, Señor, sino por la sangre derramada de tu Hijo, muy amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, la lectura de esta mañana, basada en el primer capítulo del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, el escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales
ha sido instruido. Amén. Mis amados hermanos, en el desarrollo de este tema, que es una gran proclamación escrita de la verdad referida de Jesucristo, está escribiendo Lucas para dar a conocer las gloriosas buenas nuevas del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, que ha venido a la tierra para salvar a la humanidad, a todo aquel pecador y a todo aquel que está perdido. En esta lectura, mis amados hermanos, vamos a desarrollar 4 puntos importantes que son de gran enseñanza para nuestras vidas. El punto número 1 es: el Evangelio es un registro de acontecimientos históricos. Como punto número 2, el Evangelio es un registro hecho por testigos oculares y ministros de la palabra. Como punto número 3, el Evangelio es el registro de un hombre impulsado a escribir. Y como punto número 4, el Evangelio es un registro destinado a establecer la verdad. Pues el Evangelio es un relato preciso, mis amados hermanos, ordenado de la verdad acerca de Jesús, donde se muestra la intención vigorosa de este escritor, Lucas, para que en este Evangelio entrara a las iglesias y a todos los creyentes. Y aquí es donde iremos a analizar el primer punto, mis amados hermanos. Dice en el versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pues Lucas nos dice, ¿verdad? Y nos escribe, nos redacta, que muchos han tratado de poner ese orden a los acontecimientos de la vida de Cristo. Muchos también habían escrito sobre la vida y sobre las obras de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo hicieron de manera tan completa ni tan ordenada como lo hizo Lucas. Quería que fuese un registro, y esto lo afirmamos en este mismo capítulo. Esto lo demuestra una rápida comprensión a comparación de los 2 primeros evangelios, que es el Evangelio de Marcos y de Mateo. Lucas incluye un número mucho mayor de acontecimientos que los otros 2 evangelios. Estos evangelios son sinópticos, mis amados hermanos. Y el Evangelio de Juan nos relata que aún no había sido escrito. El hecho de que muchos habían escrito un registro de la vida de Jesucristo es una fuerte evidencia en favor de la veracidad de los acontecimientos, pues los acontecimientos y las cosas de la vida de Cristo eran ciertísimas entre los creyentes. Esto significa que las cosas que fueron cumplidas y que fueron concretamente realizadas y que siguieron su curso por completo. Lucas lo está diciendo, que las cosas de Cristo no solamente eran creídas, sino que fueron realizadas y cumplidas entre los creyentes de aquel día. Que las cosas y los eventos, que las cosas referidas hacia Cristo realmente ocurrieron, tuvieron su propósito y estaban destinadas
a ser realizadas y cumplidas. Pues estas cosas de Cristo son un registro de eventos históricos, cosas que realmente se cumplieron, cosas que realmente ocurrieron y que habían cumplido el propósito de Dios. Por eso las cosas son ciertísimas. ¿Entre quién? Entre los creyentes. ¿Cuáles son las cosas que ocurren y que fueron creídas? Tanto las cosas del Nuevo Testamento como las del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos observar en la Biblia, mis amados hermanos, que todo es un registro de aquellas cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Al cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 6 al 11. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 y 10. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Pues mis amados hermanos, los primeros creyentes no tuvieron dificultad alguna en creer estas cosas de Cristo. Las cosas eran ciertísimas entre ellos. Muchos estaban escribiendo esos relatos que habían percibido. No se conoce por nombre los muchos que escribieron sobre la vida de Jesús. Son los héroes humildes y silenciosos de Dios, jamás conocidos por el mundo, pero bien conocidos por Dios. Algunos escritos le sirvieron a este varón, a Lucas. Le sirvieron como una fuente. Dios usó grandemente el ministerio de la palabra escrita de ellos. Algunas de las cosas que escribieron fueron incluidas en el Evangelio de Lucas, o al menos despertaron la memoria de Lucas para registrar algún evento. Pues los siervos de Dios, silenciosos, secretos, humildes, siempre son usados por Dios, tanto como aquellos que están en el frente de algún ministerio, como aquellos que son importantes, sino más como el que de aquellos o algunos postreros serán de la forma definida como primeros. He aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Mateo 13:30.
Como punto número 2, mis amados hermanos, nos dice: el Evangelio de Lucas es tanto el registro de hechos por testigos oculares como el registro de ministros de la palabra, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto lo dice el versículo 2 de Lucas 1. Lucas es tanto el registro hecho por testigos oculares como por el registro de los ministros de la palabra. Lucas mismo no fue un testigo ocular de la vida diaria de Cristo. No se menciona si alguna vez vio personalmente a Cristo. Sin embargo, Lucas fue un compañero constante y muy querido por Pablo. También lo fue y tuvo contacto con los apóstoles. Lo que Lucas dice es que la fuente de sus escritos fueron testigos oculares de Cristo y ministros de la palabra. Por supuesto, los apóstoles serían una fuente principal. Además, hubo otros discípulos que siguieron a Jesús, ya sea en continua ocasión o ocasionalmente. Los ministros de la palabra fueron testigos oculares, como de las palabras de Cristo, como de sus enseñanzas, de su doctrina y de sus instrucciones. Los ministros de la palabra fueron testigos oculares desde el principio, esos testigos oculares de cada evento y la palabra de Cristo, testigos de la vida diaria de Jesucristo. Los ministros de la palabra oyeron y vieron a Cristo. Algunos lo oían y lo veían día tras día. Por eso el Evangelio de Lucas es un registro veraz, tanto de los hechos como de las palabras de Cristo. Los ministros del Evangelio salieron inmediatamente a ministrar la palabra a otros, para que ellos, a través de la palabra, dieran esa crucial importancia. Entregaron sus vidas al ministerio de la misma. Los ministros del Evangelio no crearon sus propias palabras ni su propio mensaje, sino que ellos mismos estaban administrando las palabras de Cristo. Estaban administrando la verdadera palabra de Dios. Los ministros de la palabra nos han dado un evangelio escrito, que es un relato de testigos oculares, exactamente como lo visto, lo oigo y lo proclamo. ¿A quién, mis amados hermanos? A Cristo. Y predicando a la gente de su tiempo y a partir de entonces al mundo entero. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Como punto número 3, el Evangelio de Lucas es el registro de un hombre impulsado a escribir. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto lo podemos meditar en el versículo 3
del Evangelio de Lucas, del capítulo 1, es el versículo 3. Cosas importantes y hechos señalaban la fuerza con las que Lucas se sintió impulsado a registrar la vida de Cristo. Lucas había investigado y lo había hecho con diligencia todas estas cosas. La palabra investigado significa estudiar, familiarizarse con todas las cosas, habiéndolas investigado a profundidad. Estaba diciendo que registraba él mismo los hechos. Lucas dice que había investigado todas las cosas desde su origen. La palabra origen puede significar, y muchas veces diciendo que ha investigado las cosas de arriba. Diversos elementos señalan hacia esta traducción. Si Lucas quiso decir desde el principio o desde el comienzo, ¿por qué no usó la misma palabra que usó en el versículo 2? Aparentemente es más acertado decir que escoge una palabra diferente, porque está diciendo algo diferente desde arriba. Se dice que los profetas han proclamado las cosas de arriba. Se dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las gloriosas que vendrían tras ellos. Estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, según Primera de Pedro 1, 10 al 12. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Segunda de Pedro 1:21. Seguramente Lucas estaba relatando todas las cosas de arriba, investigando y escudriñando diligentemente para escribir las cosas que le indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, según Primera de Pedro 1:11, con toda certeza hablada como santo hombre de Dios, movido por el Espíritu Santo, según Segunda de Pedro 1:21. Seguramente proclamaba el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de aquel que vino de arriba. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esta palabra. El Evangelio la usa una vez y en los Hechos 2 veces, según Hechos 11:4 y 18:23. La pregunta es, ¿qué quiere decir Lucas con poner en orden? ¿Un regalo consecutivo o cronológico? ¿Un ordenamiento lógico? ¿O un orden inspirado y guiado por el Espíritu? El significado no es claro, mis amados hermanos. Tal vez esté diciendo que escribe un relato completo de la vida de Cristo y que su relato es más ordenado, es decir, que está mejor organizado y instruido que los otros relatos existentes. Lucas está escribiendo a un hombre llamado Teófilo. ¿Y quién era este varón? Lo llama excelentísimo Teófilo. El más excelente es un título de rango y de honor, el mismo título usado para Félix y Festo, según Hechos 23:26 y 24:26.
Era una persona que anhelaba o necesitaba conocer acerca de Jesucristo, probablemente un convertido, por el cual Lucas se preocupaba profundamente. Algunos creen que era un hombre investigando la validez del cristianismo. Teófilo es el motivo inmediato por el que Lucas se sintió impulsado a escribir. La persona tiene que estar preparada para servir a Cristo. La persona tiene que estudiar, investigar, escudriñar y prepararse con la verdad de Cristo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. La persona tiene que sentirse impulsada a servir a Cristo, no importa cuál sea la tarea. Tiene que ser impulsada por el Espíritu de Cristo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a nombre del Padre en mi nombre os lo dé. Juan 15:16. Podemos tener gran confianza en la verdad y certeza del relato escrito acerca de Cristo. Pues, mis amados hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. El tremendo desafío para nosotros, como lo fue para Lucas, es de preocuparnos tanto por una persona que se ha dedicado al servicio, no a escribir una extensa carta, sino que todo un libro en efecto es instrucción para todas las personas. Imaginemos la dedicación y el tiempo requerido por Lucas, todo para una sola persona desde el principio. Que todo hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Lucas 15:4. Punto número 4. Nos dice: el Evangelio de Lucas es un relato cuyo propósito es establecer la verdad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas es un relato cuyo propósito es establecer la verdad. El propósito de Lucas está claramente definido: que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El hombre, Teófilo, ya había oído. El hombre, Teófilo, necesitaba conocer la verdad absoluta de aquellas cosas. El relato de Lucas acerca de Cristo es absoluta verdad. Podemos conocer la verdad de aquellas cosas. No es suficiente con oírlas, con oír aquellas cosas de Cristo, ni siquiera ser instruidos en ellas. Debemos estudiar, debemos de aprender para conocer con certeza la absoluta voluntad de Dios y de todas aquellas, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Mis amados hermanos, deseo que seamos impulsados a través del Espíritu, a la meditación de la palabra, al estudio de esta misma, ya que, hermanos, nos preparemos para nosotros también ser impulsados por el Espíritu de Cristo al predicar su Evangelio. Esto es para honra y gloria de nuestro Dios, mis amados hermanos. Deseo que el Señor les bendiga y les guarde. Y para finalizar, deseo hacer una oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos habla, Señor, a nuestro corazón. Padre Santo, que siempre debemos de hablar la verdad que hay en ella. Señor, ponnos un corazón dispuesto a obedecerte, a escudriñar tu Escritura, y que seas tú, Padre Santo, que seas tú hablando al mundo. Pues como lo dijo Lucas, lo escribió, este Evangelio fue impulsado para un hombre, pero en este tiempo, mi Señor, nos debe impulsar a nosotros a hablarlo al mundo entero, porque sin duda, mi Señor, aún hay hombres perdidos en este mundo que no te conocen, que no han tenido este regalo precioso que es tu Evangelio, tu palabra que da vida y que es veraz. Ayúdanos, Señor,